Hola, hola, excelente día para todos. Mi nombre es Edgar Ruiz y le damos la más cordial bienvenida al programa Poco Floro. El día de hoy tenemos a una nueva invitada. Ella es candidata del partido Fe en el Perú, presidida por el candidato a la presidencia, Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigueiro. ¿Ah? Nuestra invitada es candidata para la Cámara de Diputados. Ella es abogada de profesión. Y sin más floro, le damos la bienvenida a Juanita Amanda Vilca Bejarano, a quien le recibimos por favor con un fuerte aplauso. ¿Cómo está, Juanita? Mucho gusto, es un gusto de tenerla acá y bienvenida a Poco Floro. Bueno, en realidad también agradecida por la invitación. Es un gusto para mí poder estar aquí, agradecida con Dios que nos permite estar reunidos en este momento y agradecidos con todos los que te escuchan y todos los que te siguen. Sí, pronuncié bien el nombre del candidato a la presidencia, es Sí, sí, Freigueiro, sí, así ¿verdad? es. Frequeiro es un apellido de origen portugués, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, por ahí va, creo que no hay ningún inconveniente. Estaba revisando en la página del Jurado Nacional de Elecciones Ujú, y veía una foto de un candidato muy moderno, muy estilizado, ujú, veía con una presentación poco usual dentro de los candidatos a la presidencia, ¿no? Usualmente se le ve con un terno, mucho más ujú. formales, pero bueno, entiendo que de repente es Ujú. parte de su presentación o de repente hay una búsqueda a la juventud, ¿no? Porque es un candidato joven todavía. Ujú. ¿Ha tenido oportunidad de conversar con él? Bueno, sí, creo que lo de Álvaro refleja de todo un poco lo que me has dicho, ¿no? Uh-huh. Refleja el tema de la juventud, también refleja un poco también de su personalidad, ese lado Uh-huh. joven, jovial, pero eso no quita que sea una persona seria en el momento de tomar las Por supuesto. decisiones. Y creo lo más importante que como candidato se muestra tal cual, Uh-huh. ¿no? Y creo que eso es lo importante porque hay otros candidatos que quizás para estas elecciones pueden mostrar un lado que no Uh-huh. necesariamente es el que lo va a acompañar en el caso de que pudieran llegar a ocupar un cargo tan importante como el presidencial. Uh-huh. Entonces, sí, pues efectivamente Álvaro es una persona, es joven, tiene creo 40 o 42 Uh-huh. años, y bueno, tiene también ideas innovadoras, pero también dentro de ellas tiene la gran intención de trabajar justamente por la población peruana. Recordemos que él fue alcalde de La Molina y Uh-huh. como alcalde de La Molina, él atravesó una situación complicada como parte de su gestión que enfrentó también el tema del COVID, ¿no? El tema de Uh-huh. la pandemia, y en aquellas circunstancias cuando el gobierno central no todavía autorizaba el tema de la repartición de oxígeno, Álvaro se la puso de la suya y Uh-huh. empezó a poder a repartir oxígeno a la población que lo necesitaba y era digamos, de la suya, ¿no? No Uh-huh. necesitó acudir ni tampoco tocó parte del presupuesto y él se arriesgó. Entonces, creo yo que necesitamos, más allá de candidatos, necesitamos políticos que tengan esa empatía por la población. Y No, de eso hoy acuerdo, en sí. día, hoy como vemos la coyuntura, es bien difícil y escaso encontrar ese elemento, requisito importante que es la empatía con la ciudadanía. Pero vamos a dejarle la tarea a nuestros seguidores de Pocofloro, ¿no? Quienes se Ya. interesaron de repente por averiguar un poquito más del candidato Álvaro, que puedan ellos informarse en la página del Jurado Nacional de Así es, Elecciones. así Así es. que nosotros nos regresamos a la libertad con Así es, Juanita. así es. ¿Cómo va la campaña, no? La inclemencia de la temporada nos dice que hay sol, hay frío, ahora mismo hay lluvia. ¿Ha podido visitar, Juanita, las provincias de la Libertad o de repente está concentrando su campaña en Trujillo? Sí, bueno, he podido visitar algunos distritos, Ujú, todavía no he salido fuera de ujú, Trujillo, pero sí, hemos visitado hace poco La Esperanza, hemos estado la semana pasada por Alto Trujillo también. ujú. Sí, efectivamente, el calor es algo que nos, digamos, que nos pone esa, digamos, nos De sofoca la dificultad, ¿no? dificultad, pero tenemos que seguir avanzando Ujú, porque
es parte del proceso. Creo que el candidato va a pasar por esa serie de situaciones que no es difícil, pero vamos, la intención es justamente poder llegar y tener esa conexión con el electorado, con el votante, con el ciudadano, poder conocer también un poco sus necesidades. Si bien es cierto, la gente cuando te ve llegar a un mercado, como me pasó hace poco, llegamos a un mercado de la esperanza y la gente cuando ve a un candidato se emociona porque empiezan a acercarse y te dicen, mira, necesitamos esto, esto, y uno se da digamos, con esta... Hay necesidad de ser escuchado. Claro, nos damos con esta realidad de que la ciudadanía no se está sintiendo escuchada por los políticos. Y pese que el reclamo de ellos, el pedido de ellos es un pedido que va más asociado a las funciones de un alcalde y que se entiende porque la gente pues a veces en la necesidad y empiezan a pedirte temas de agua, de apoyo, los comedores, que es función de una cercanía más del alcalde con la población, y te das cuenta de que existe esa necesidad y que hay una ausencia de estos personajes políticos que en su momento fueron elegidos por elección popular, ¿no? Y eso es lo más penoso. Claro. ¿Cuáles podría decir, Juanita, son los principales problemas que afronta la ciudadanía? Bueno, ha podido conversar directamente con ellos, visitar los lugares donde viven. ¿Qué nos podría contar? Mira, la problemática de nuestra región es grande. Tenemos muchas situaciones que resolver. Tenemos que enfrentar no solamente la situación del fenómeno del niño, que creo yo que es un trabajo que debe tomarse en conjunto con los gobiernos locales, centrales, autoridades, congresistas, de la libertad al menos. También tenemos los problemas que enfrentamos, con el tema de la erosión costera, es otro problema también que está, creo que tiene años ya pendiente en las agendas de los, digamos, de los políticos, que hasta ahora no se ha resuelto nada. Así es. En realidad es una pena porque se ha destinado presupuesto para ello, pero vamos, vemos una vez más la ineptitud para poder ejecutar estos proyectos por parte de los funcionarios que se encuentran actualmente, tanto en lo local como en lo regional. Enfrentamos también problemas de algunos proyectos de inversión en la región que se vendieron como plus, digamos, como banderas que iban a permitir el desarrollo económico de la región. Sin embargo, hoy por hoy se encuentran frustradas, se encuentran paralizadas y no han logrado generar las proyecciones que se esperaba. Entonces, y vemos en cuanto a infraestructura, la libertad la vemos, pues creo que es el sentir de todo el ciudadano de a pie. Hay una queja latente, constante, de toda la población, un enojo, un fastidio, que cómo es posible que Trujillo esté así. Y pese a que uno es candidato y no a una cámara, en este caso Cámara de Diputados, no tenemos, si bien es cierto, la potestad de legislar sobre esa situación en particular, pero sí el deber de fiscalizar. Y ahí es donde yo hago el llamado y hago justamente esta exhortación. Hemos tenido casi estos 5 años que ya están terminando, congresistas por la libertad que no han hecho nada. Dentro de sus funciones, que está la de fiscalizar, no lo han hecho. Y la pregunta es entonces, ¿con qué, por así decirlo, con qué cara vienen ahora y se presentan de nuevo ante la población para la continuidad simplemente de una continuidad egoísta, creo yo, porque creo que si ellos han estado ya casi 5 años como congresistas en el Poder Legislativo, no han hecho nada, creo que tampoco podrían hacer mucho si es que vuelven a salir reelegidos, ¿no? Claro.
Me alegra mucho, Juanita, que se tenga o que se haya podido hacer esa distinción entre la labor de los gobiernos locales, regionales, con la labor legislativa. Eh, ¿Qué se podría hacer legislativamente por nuestra región frente a la problemática que nos acaba de comentar? Mira, el tema, por ejemplo, de la erosión costera es un tema de competencia netamente del Ejecutivo. Es decir, si algún candidato por ahí dice yo voy a legislar sobre esto, tenga por seguro la población que le está engañando. Siempre es importante saber hasta dónde van las competencias del candidato o del congresista, en este caso el del diputado. Por otra parte, tenemos los temas que nos aquejan y creo que aqueja a todo el Perú, el tema de la criminalidad, que está asociado también con el tema de la corrupción y la gente, el ciudadano de a pie dice, ¿por qué no los cogen? ¿No? ¿Por qué no los atrapan? O si los atrapan, los sueltan. Y lo que pasa es que tenemos fallas también en nuestro propio sistema. Tenemos fallas a veces en nuestro sistema, no todos de la PNP, pero sí alguna parte. Pero hay buenos efectivos policiales y que cuando ellos cumplen su función, cumplen su labor como corresponde, cuando lo ponen a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público no logra sustentar y el juez, ante una falta de motivación o falta de defensa del fiscal en representación del Estado, el juez va a tener que dejarlo libre. Entonces, tenemos problemas de profesionales, fiscales que realmente sean eficientes y eficaces en la persecución del delito. Y es una problemática grande porque, sin embargo, vemos que en los últimos años el Poder Judicial ha ampliado el tema presupuestal para la construcción de más módulos, para la implementación y contratación de más fiscales. Sin embargo, vemos que parece que se agranda más el Estado, pero no se está persiguiendo o cumpliendo o satisfaciendo esa necesidad, para lo cual está justamente diseñada el Ministerio Público, ¿no? Y ahí podemos tener dos factores que nos están fallando: el tema de la corrupción, que es un tema ético, moral, y el tema de la ineptitud de un fiscal, que es un tema de formación profesional, quizás hermenéutica, para poder finalmente hacer una buena sustentación, ya sea de una prisión preventiva o de una acusación. El problema parece ser un tema organizacional del Estado. Entonces es un poco difícil poder, parece, solucionarlo a corto tiempo, ¿no? En 5 años me parece que va a ser imposible poder solucionar todos los problemas que aquejan al Perú, pero bueno, hay que, la decisión está en los ciudadanos, ¿no? Eligiendo bien a sus candidatos y ya se iniciaría un cambio posterior. Juanita, ¿qué nos ofrecería a los liberteños como propuesta o promesa para nosotros que nos diga, yo voy con tal sector, voy con tal propuesta y esto es por lo que voy a luchar en el Congreso? ¿Hay alguna propuesta cumbre, conspicua que pueda indicarnos o que pueda ofrecernos a los liberteños? Mira, sí tengo varias, pero te voy a dar una. Y va a ser la primicia, porque todavía Atentos, acá en Poco Floro. No he lanzado esta propuesta porque la he tenido reservada. Pero sí, vamos, es importante que hay que tener en cuenta que para que un candidato pueda hacer una propuesta, y no solamente el candidato, sino también ya el legislador, digamos, posicionado en su curul, para que se pueda promulgar una ley, una norma, primero hay que conocer la problemática, porque las leyes van a regular una situación que finalmente está fallando en la sociedad. Entonces, hay que conocer esa situación. Y una de esas situaciones que creo yo que la mayoría va a coincidir conmigo es el hecho de que hoy por hoy tenemos una escasez de calidad, por no decir casi nula de calidad en cuanto a los candidatos al Congreso. Tenemos una carencia de profesionalismo o de un mínimo conocimiento de lo que implica ser legislador.
Y valgan verdades, esta campaña electoral creo que ha revelado justamente la idea equivocada o la ignorancia de algunos candidatos que piensan que ser legislador es dar un buen baile o hacer movimientos o ser contorsionista. Señores, no estamos postulando para un concurso de baile, ni para Esto es Guerra, ni para ninguna situación que puede darse en un medio social. Se está candidateando para ocupar un puesto político, público, pero de gran envergadura, que significa legislar, emitir normas que van a regular una situación para todo un país, para toda una nación. Y eso es preocupante. A mí sí me preocupa, ¿no? Me preocupa como ciudadana, creo que me ha preocupado siempre como estudiante de Derecho y me preocupa también ahora, y creo que es algo que nos debería de importar hacia el futuro también, porque si seguimos así, creo que de nuestro Estado, o al menos del Poder Legislativo, no va a quedar nada. Entonces, si no empezamos a hacer los ajustes ahora respecto de la calidad de nuestros candidatos, créeme que esto va a seguir de mal en peor. Entonces, frente a esa problemática que tenemos, si uno mira y dice, oye, ¿qué necesito yo para poder entrar a un partido político? Y la verdad, como dice, en honor a la verdad, solamente necesitas 2 requisitos. La mayoría de los partidos te piden o que jales gente o que tengas plata. Plata como cancha. Ya sabemos qué partidos son los que se mueven en función a eso, ¿no? Entonces, gracias a Dios, felizmente, haciendo un paréntesis, no me pasó eso en mi partido, pero sí en la mayoría de partidos. Y de muy buena fuente, de personas muy conocidas que están también candidateando en otros partidos, ¿no? Y esto es increíble porque se ha perdido la noción justamente de lo que implica un partido político. Ya no es ya no es un partido político por el cual tenga o sostenga una filosofía, un pensamiento, un dogma. No, ahora se han vuelto casas de intercambio o pequeños kioscos. O sea, a eso ha sido rebajado un partido político. Entonces, imagínate, si tus 2 requisitos que debes de cumplir o que jales gente, o que seas un jalador, es decir, que muevas comedores, las zonas más necesitadas, ¿no? Que para mí eso también es un poco vil, aprovecharse de la gente en necesidad, y lo otro es que tengas dinero. Entonces imagínate, puede presentarse un candidato que puede tener, solo Dios sabe cuál será su fuente en los cuales ha obtenido. Por eso es que hemos tenido muchos candidatos en otros partidos, recordemos, que han sido procesados por lavado de activos. Entonces, frente a esa situación y esa problemática, porque finalmente son estos los que los partidos políticos le ponen en la cara al poblador y le dicen, elige estos, que simplemente son o que tienen recursos o que jalan gente. Entonces, no hay un mínimo filtro de poder realmente evaluar primero la calidad de conocimiento, la calidad profesional que se tenga. Entonces, frente a esa situación, creo yo que es importante, y es una de mis propuestas, el promover, el impulsar una reforma de los partidos políticos. Porque actualmente la ley de los partidos políticos te establece uno de los puntos que te señala que los partidos políticos deben de promover capacitaciones, etcétera, etcétera. Pero esa es letra muerta, porque ese artículo que está justamente en la ley de partidos no tiene una fuerza imperativa, no tiene una fuerza de decir, lo tienes que hacer. No. Entonces, justamente porque no existe esa obligación, por eso es que la mayoría del partido les da igual. Se hacen presentes solamente. Solamente, exacto. Entonces, recuperemos la noción de los partidos, de lo que implica un partido político, que implica debate, que implica consensos, que implica la discusión de ideas, de posiciones, pero no para el ego, sino para el bien en sociedad, que eso es lo importante. Entonces, una de mis propuestas va a ser justamente esta reforma, que va a consistir en que todos los partidos políticos deben de implementar
su escuela política, escuela de formación política. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa escuela de formación política se tienen que dictar cursos obligatorios, sí o sí, de macroeconomía, constitución, derecho parlamentario, procedimiento legislativo, derecho internacional. Tienes que manejar el curso de presupuesto, conocer la administración pública, ¿no? Entonces, si tú no manejas esos aspectos, ¿cómo vas a poder pretender legislar, ¿no?, sobre una materia? Entonces, por eso es importante que estos cursos sean dados en todos los partidos políticos y al mismo tiempo que se establezcan las fechas para las evaluaciones, y estas evaluaciones van a poder acudir todos los que han podido ingresar a estos cursos o tomar los cursos. Una vez que se aperturan las fechas, que el mismo jurado establezca las fechas para la evaluación, así lo mismo que ha sido para la elección por delegación, igual, las fechas lo publica el jurado y a través de estas fechas se lleva a cabo las evaluaciones. Pero ojo, la evaluación... candidatos ya con formación. Claro, pero ojo, claro, cualquiera diría, oye, pero ¿y si tú sabes que aquí el mismo partido va a escoger a Dios? No, por eso mismo. La reforma en el partido, el tema del partido político va a ser justamente de que esto sea imparcial. Entonces, quien va a evaluar o quien va a tener a cargo esta evaluación no va a ser ni el comité de los partidos políticos, no va a ser. Quien se va a encargar de esta evaluación va a ser justamente una comisión de alta especialización que lo pueden conformar diplomáticos, porque ellos están preparados, y otro porque sería también un punto de vista objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me hacía la siguiente pregunta. Imagínate si para ser diplomático te preparas 2 años, pero antes de ingresar a esa preparación te preparas de entre 6 a 8 a 10 meses, ¿no? Entonces, si nosotros somos exigentes para poder tener un representante afuera, ¿no?, ¿por qué no hacer exigente un representante en el Parlamento? O sea, a mí me parece absurdo de que solo por el hecho de que respire o sea mayor de edad. O sea, tiene que haber una exigencia de un nivel que se requiere propio de la materia del que se va a legislar. Entonces, estas evaluaciones va a estar a cargo de un comité que nada tiene que ver con el tema de los partidos. Y una vez obtenidos los puntajes de cada candidato, de cada partido, esta relación va a ser publicada en el diario El Peruano. ¿Y quiénes conformarían este comité de evaluación? Claro, este comité de evaluación, por eso te digo, lo podrían conformar diplomáticos, catedráticos diplomáticos, es decir, gente que conoce, ¿no? Entonces, ¿esto a efectos de qué? De evitar justamente la influencia de los que son dueños de los partidos políticos. O elecciones parcializadas. Exacto. Entonces, Juanita, de esta manera, permíteme para poder redondear la idea. Entonces, de esta manera, una vez que se obtienen los resultados, este comité que se formó solo para evaluar a los candidatos va a publicar en el diario El Peruano y le va a remitir una copia al jurado y una copia a cada partido, para poder ya solicitarles que cada partido los candidatos de cada partido pueden llenar sus formularios y presentarse, ¿no?, a través de su partido ante el jurado. Estos efectos también de evitar lo que pasó, por ejemplo, con un partido hace poco en estas elecciones que ha sido Acción Popular, un partido de mucha trayectoria política, y que a causa justamente de estos antagonismos, de estos egoísmos que pugnan al interior de un partido, quedó fuera. Y es una pena, pero por eso justamente para evitar todo esto, hagamos los procesos mucho más objetivos, de tal manera que ya el menú que le vamos a poner al ciudadano no va a ser cualquiera, va a ser un menú con mucho mayor preparación. Juanita, lo que yo quería decir es que parece que ha visto nuestro primer programa de Poco Floro. ¿Ah, sí? En donde yo hacía una reflexión y más que todo era una crítica a nuestra clase política, en su gran mayoría. No digo que todos, siempre existen excepciones, pero
Yo hacía una referencia a aquellos candidatos que en realidad no se identifican con el pueblo ni con su Así partido es. y han visto o ven lo que son las elecciones como una oportunidad económica. No hay identidad de partido, Así es. lo que usted me comentaba. No se identifican con cierto sector o cierta necesidad que pueda tener el pueblo. Y eso, cuando llegan a un puesto, a un cargo, por elección Ujú. nuestra, Así es. realmente se les conoce cómo son bueno, por eso vienen los negociados, las conversaciones debajo de la Ujú, mesa, los acuerdos fuera del Congreso o del lugar donde les toque estar, ¿no? ujú, Entonces, me parece muy interesante esa propuesta. ujú, Ojalá que se reciba el apoyo de ser electa dentro de la Cámara de Diputados, ujú. porque ahora la cosa está más difícil, ¿no? Así es. Tiene que pasar por la Cámara de Diputados y tiene que Así ser es. aprobado por el Senado también. Eh, ¿Está de acuerdo con la división de las cámaras? Mira, es una muy buena pregunta. Y el tema justamente de la bicameralidad y de la unicameralidad va a depender justamente en los tiempos, en las coyunturas que se encuentra un país. Hay que tener en cuenta que pasar de un sistema a otro, primero hay que hacerlo a través de una asamblea constituyente o de un congreso constituyente. Sin embargo, esta última modificación que ha habido no ha pasado por ninguna de ellas. Entonces, entendemos que el Congreso, pese a que se hizo la consulta popular y pese a que el pueblo dijo no, entonces, y el Congreso, digamos por así, en el argot criollo, le importó tres pepinos la opinión del público, del ciudadano, igual hizo la reforma y dijo, pasamos de unicameralidad al sistema de bicameralidad, que no solamente va a traer una gran afectación financiera presupuestal, porque se han ampliado el tema de los números, tanto para diputados como para senadores, sino que también el personal que va a manejar cada uno. Entonces, y aparte también el tema de la repartición de poder. Y a mí me parece sorprendente cómo es que este Congreso ha podido hacer y no es la única, muchas más reformas a la Constitución del 93 sin atravesar por una asamblea constituyente o un Congreso constituyente. De tal manera que la Constitución del 93 prácticamente ya no es tanto la del 93, ¿no? Entonces, a mí me sorprende sobremanera cómo es que este Congreso, que no ha escuchado al pueblo, cuando debió haberlo hecho, quiere reelegirse. Estos 88 que se han reelegido, que fueron los mismos que no escucharon al pueblo. Por eso yo hago un llamado a la población, al ciudadano, al joven, al ama de casa, al profesional. No podemos ser incoherentes y no podemos decir, ay, lamentarnos la desgracia de representantes que tenemos, porque creo que es evidente, ¿no? O sea, votar por aquellos para que continúen, por aquellos que no les importó la población, yo creo que sería necio. Yo creo que ya tenemos otras opciones. La población, mal que bien, así ahora hay un montón de partidos, sí, pero tenemos otras opciones para escoger, para elegir, para evaluar. Entonces, a mí me parece increíble cómo este Congreso dice ser un Congreso de un sistema de representación cuando finalmente no le importó mucho, ¿no? De representación no tenemos nada, así de simple. Entonces, yo en realidad desde un punto de vista financiero, presupuestal, me preocupa, como ciudadana me preocupa. No sé cómo vamos a hacer ahora, se va a engrandecer el gasto para el Parlamento. Entonces, esa es mi primera preocupación, ¿no? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista procesal constitucional, tampoco se han respetado, ¿no? Los procesos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Yo finalmente no espero, espero realmente
que no pase lo que ya ha pasado con nuestros anteriores congresos, que pese a que han sido unicamerales, han hecho lo que han querido con el Congreso y han debilitado también la figura presidencial. Entonces, creo que si la pregunta cae de madura o la respuesta cae de madura, si lo veo por el punto presupuestal, financiero, que es lo que finalmente nos preocupa porque sale de todos nosotros, yo no estoy de acuerdo en ese sistema. Pero es a lo que nos encontramos ahora, ¿no? Y la idea es poder cambiar las cosas, ¿no? Juanita, ¿cuánto gana el congresista actualmente? Y si es que le parece, bueno, yo considero que nuestras autoridades deben recibir un sueldo, ¿no? Para que vivan cómodamente, porque finalmente ellos van a trabajar por el bienestar de los peruanos. Pero si es que revisamos el sueldo de un congresista, hay bonos, hay seguros, luego viene lo que reciben en julio, en diciembre. ¿Cuál es su impresión al respecto? ¿Está bien? ¿De repente es mucho, muy poco? Mira, para serte honesta, el monto exactamente no lo conozco el monto exactamente porque sé que hay varios conceptos que se A la le fecha que se son le adjuntan. aproximadamente 29.000 soles. Ahora, lo que sí sé es que por representación, que es lo que me he enfocado porque realmente no le da mucha importancia porque lo que yo más quiero es poder trabajar por la gente, más que por el sueldo. El tema pasa de que lo que sí he visto que es por representación, creo que algo son de 2.600, que le dan, si es que no me equivoco, ahí me corriges, el monto que se le da al congresista por representación. Claro, ¿no? hay una semana de representación. Exacto. En donde reciben 2.800, me parece. Así es. Hay un bono de 11.000 soles y el sueldo básico, podría llamarse el congresista, que son aproximadamente 15.000 soles. Ahora, de ese monto que se le asigna al congresista por representación, te hablo como ciudadana. Yo no he visto realmente que ningún congresista haya hecho un buen uso de ese bono de representación. Lo que se comentaba, ¿no? La fiscalización en su región. Exacto. Entonces, por ahí también escuché, no recuerdo si, creo que fue el gerente regional de educación, que mencionó que varios congresistas el año pasado venían acá a La Libertad y le decían, oye, facilítanos unas camionetas, facilítanos choferes, gasolina, pero le digo, pero ¿cómo van a pedir eso si para eso está el bono de representación? Entonces, es increíble el egoísmo con el cual estos han operado. Todos estos candidatos, 88 candidatos que se están perfilando y que la población sabe quiénes son los que se están eligiendo en el partido por la libertad. Entonces, es increíble cómo es que opera el egoísmo en esas personas, en esos candidatos o en esos congresistas que actualmente son. Entonces, a mí realmente me genera impotencia, me genera una serie de emociones, impotencia porque uno no puede hacer nada, me da mucha pena, mucho sentir porque la gente sigue padeciendo y sigue esperando ser escuchada, ¿no? Entonces, yo creo que la población tiene ahora una decisión muy importante que tomar, de no dejarse llevar por una linda sonrisa o por creer que son carismáticos. No, señores, porque ellos van a pasar, van a ganar nuevamente y otra vez 5 años de ausencia de ellos como representantes en la región, ¿no? Juanita, ¿cómo está afrontando el tema de la campaña? ¿La vamos a ver bailando de repente sobre carritos? ¿O en qué consiste la campaña de Juanita? Mira, mi campaña es muy austera. Te soy honesta, no tengo, como se dice, no tengo atrás mío ningún empresario, así que estoy, creo, limpia en ese aspecto. Lo estoy afrontando yo misma o con la colaboración de algunos familiares, pero no es mucho, o sea, es modesta, por así decirlo, moderada, ¿no? Ahora, bailando no, porque como ya te dije en algún momento, considero que
ese no es un requisito. Mira, fíjate que muchos candidatos han confundido el hecho de ser empáticos con la población, lo han confundido o lo han asemejado al hecho de bailar, ¿no? Entonces, la empatía, señores, no pasa por ahí. La empatía no pasa porque yo baile contigo en campaña. La empatía pasa porque yo entienda tu necesidad, porque yo la conozca, la tome y me preocupe ver cómo solucionamos, cómo te ayudamos, cómo salimos adelante. Esa es la mejor empatía, ¿no? Porque yo puedo tener una empatía falsa, ¿no? Esa empatía falsa de bailar, de sonreírte, pero a las finales llego allá y te cierro la puerta y me olvido, ¿no? Juanita, ya quitándonos el chip de candidatos, este es un ejercicio que le estamos haciendo a todos nuestros invitados. Hacemos ese ejercicio de introspección de repente, y para los liberteños, ¿quién le diría que es Juanita? Ya no la candidata, sino la persona. Bueno, Juanita Vilca es una mujer de 42 años, una mujer que ha sobrevivido a muchas situaciones difíciles en la vida, adversas. No obstante ello, he sabido salir adelante, pero he reconocido sobre todo que en toda esa adversidad, quien nunca me ha fallado y nunca me ha dejado es el Eterno, el Dios Todopoderoso. Y creo que el ser humano que no reconoce a su Creador está destinado a estar perdido en este mundo. En medio de toda esta situación, de toda esta crisis y escasez de valores, ¿no?, éticos y morales, es importante regresar justamente a esa espiritualidad que nos está faltando y que nos ha hecho justamente egoístas, ¿no?, con nuestro prójimo. Así es. Juanita, ¿por quién hay que votar este 12 de abril? Bueno, aquí sí voy a ser directa. Bueno, ¿por quién hay que votar? Una muy buena pregunta. Si yo estaría fuera de estas contiendas, te soy honesta, yo no votaría por nadie. Pero como la gente me decía, pero necesitamos una buena opción, pues señores, aquí hay una buena opción, ¿no? Una opción justamente nueva, fresca, no tengo nada que esconder, soy directa, soy frontal cuando me corresponde o cuando corresponde pelear por lo que es justo, y también soy una persona que me gusta mucho entender y escuchar a las personas, porque para mí existe un principio fundamental. Uno tiene que ver a los demás como a sí mismo. Entonces, si yo quiero que me escuchen, tengo que escuchar. Juanita, me alegra mucho tener un candidato que sepa, que tenga conocimiento de lo que se le viene o lo que va a afrontar. Así que muchos éxitos en la campaña, muchos éxitos el 12 de abril. Muchas gracias. Y bueno, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por haber Muchas gracias a ti. Solo no se olviden este 12 de abril marcar el partido Fe en el Perú y con el número 2 de Juanita Vilca. Muchas gracias. Muy bien, esto fue un nuevo programa de Poco Floro. No se olviden de suscribirse en TikTok y YouTube. Y con nosotros es hasta la próxima.